Hola, soy Sebastián Moya y este es mi trabajo final de elementos de máquinas. El trabajo se basa en este dispositivo que está constituido por dos maderas vinculadas mediante una bisagra. El brazo fijo inferior tiene asociado un torquímetro que permite medir los momentos que generan el peso de la madera y el contrapeso mediante esta planchuela con esta rueda sobre el vástago del torquímetro. El brazo móvil tiene asociado este contrapeso que puede extraerse o cambiarse de posición. Realicé una idealización del dispositivo de esta manera. Lo que se busca es calcular este momento que sería el que mide el torquímetro, que depende de la fuerza que se genera en el extremo del vástago del torquímetro, que a su vez depende del peso de la madera y del peso del contrapeso y depende de su posición. Bueno, estas sumatorias de fuerzas y momentos me permitieron obtener la determinación de pesos. Para este ítem utilicé la longitud esta longitud de vástago y esta longitud total, que las obtuve del programa que nos dieron, el eDrawings, sobre el que se hizo la modelización. Bueno, para el caso en el que no está el contrapeso, me permitió calcular el peso de la madera. Y luego, cuando el contrapeso está en el extremo derecho y cuando el contrapeso está en el extremo izquierdo, obtuve los valores de los contrapesos más diferentes y por lo tanto hice un promedio de estos dos valores y así obtuve el valor del contrapeso que luego utilicé en todo el trabajo. En este ítem realicé los errores, la propagación de errores que obtuve de los cálculos anteriores. Deformaciones estáticas. Bueno, calculé para cada posición del contrapeso y para cuando no está el contrapeso los momentos flectores teóricos que se obtienen. Además calculé la tensión normal, ángulo girado y flecha, todos valores máximos. Bueno, realicé una comparación para cada posición de los momentos teóricos obtenidos con los momentos reales, que son los que se obtienen de las medidas de las fotos. Deformación por impacto. Análogo al ítem anterior, para cada altura calculé el momento dinámico. Además calculé la flecha estática y el coeficiente dinámico. Hay dos alturas que son cero porque una se refiere a cuando no está el contrapeso y otra cuando sí está. Expresé la altura de caída en función del ángulo entre las maderas. Como el coeficiente dinámico depende de la altura de caída, me quedó expresado el coeficiente dinámico en función del ángulo entre las maderas y de esta manera el momento dinámico en función del ángulo entre las maderas, quedando esta expresión. Como hice anteriormente, comparé para cada altura de caída los momentos teóricos obtenidos con los momentos reales que se obtienen de las fotos. Frecuencia natural de vibración. Para este caso, utilicé esta modelización del sistema como si fuese un sistema masa resorte de 1 grado de libertad. Esto me permitió calcular las frecuencias naturales en función de la posición del contrapeso, quedándome esta fórmula. Así pude sacar para cada posición las frecuencias naturales del sistema. Cálculos adicionales. Para este caso se utiliza un supuesto como si el torquímetro hubiese llegado a su máxima notación del dial, ya sea estática o de impacto la causa que lo lleva a eso. Esto implica que el momento utilizado es de 2500 kg por centímetros, valor que luego se utiliza para todos los cálculos siguientes. El primero es tensión de corte. Bueno, se refiere a la tensión de corte que se genera en la bisagra que une las dos maderas. Acá oculté la parte inferior de la bisagra para poder observar que hay 4 secciones del perno que se ven expuestas a tensiones de corte. Por lo tanto, calculé mediante sumatorias de fuerzas la fuerza que hay sobre el perno. Esta la dividí por 4 y así obtuve la fuerza que hay sobre cada sección donde se producen tensiones de corte. Así la tensión de corte es fuerza sobre área, quedándome este valor. El área es el área del perno que la saqué del eDrawings. La presión de aplastamiento se refiere a la presión de aplastamiento que se produce entre esta planchuela, entre la rueda y su propio eje. El área de esa presión donde se calcula la presión de aplastamiento se toma la proyección del eje sobre la rueda, que me da 4 centímetros cuadrados, por lo tanto calculé la presión de aplastamiento como fuerza sobre área. El coeficiente de pandeo, ahora sí, se refiere a esta planchuela, que la idealicé como si fuese una viga empotrada en un extremo con el otro extremo libre. Calculé la presión crítica y esto me permitió calcular el coeficiente de pandeo como presión crítica sobre la fuerza calculada en la viga. Me da un número de 12,4, ya que la presión crítica es mucho mayor a la fuerza. Esto significa que está en buenas condiciones de pandeo. El esfuerzo cortante en el cuadrado de la llave
se refiere al esfuerzo constante que se produce en que lo que sería el empotramiento del vástago del torquímetro, que se produce por, por dos fuerzas. El momento flector, que se transforma en un momento torsor en este caso, que genera una tensión de corte, y la fuerza, con su respectiva reacción, que genera otra tensión de corte. Así, la tensión de corte total es la sumatoria de las dos tensiones de corte anteriores. La presión máxima entre los insertos metálicos se refiere a la presión que se realiza entre estos insertos metálicos y la madera. Al generarse el momento flector, que se transmite como un momento torsor, se generan fuerzas sobre los insertos metálicos, lo que genera que se produzca la presión en el contacto entre la madera y estos insertos. Mediante sumatoria de momentos calculé esa fuerza, calculé las medidas de los insertos y del hueco en donde estaba empotrado el vástago, mediante cálculos con las fotos y por el hidrowings. Así obtuve el área y la presión la calculé como fuerza sobre ese área. Hipótesis de errores de cálculos. Se refieren a los... Bueno, en este caso expliqué las hipótesis que fui teniendo a lo largo de todo el trabajo y los errores de cálculo que se obtienen, como por ejemplo la calidad de las fotografías que no permiten obtener medidas exactas, sobre todo en los casos de impacto en donde las fotos son sacadas y se debe medir de ahí cuando se está moviendo el torquímetro todavía, el paralaje de la medida, entre otras.